Muy buenas noches queridos televidentes del Último Mensaje TV y el Último Mensaje Radio. Dios les bendiga, estamos nuevamente felices y agradecidos con nuestro Dios por darnos la oportunidad una vez más de poder transmitir un ciclo de conferencias Esperanza en las Profecías. Esta noche estamos desde la iglesia de Louisville, ubicada en el 1010 South Edmond Lane, Louisville, Texas, el código postal 75067. A partir de esta noche iniciamos un ciclo de conferencia con el pastor Ervin Ochoa, en el cual estará dirigiendo las conferencias Esperanza en las Profecías. Así es que nuestros queridos televidentes, nuestros queridos radioescucha, bienvenidos al nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de todo el equipo del Último Mensaje, a este ciclo de conferencias en esta semana. Así es que el Último Mensaje está predicando el Evangelio todas estas noches a través de la palabra de Dios por medio de nuestro querido pastor Ervin Ochoa. Así es que les invitamos a quedarse con nosotros. En esta noche queremos decirles de que el tema de hoy se titula Las tres etapas del juicio, es el cual el pastor estará presentando a cada uno de ustedes. Es que quédese con nosotros, póngase cómodo si está en su hogar y disfrute de la palabra de Dios. Así es que vamos a pasar ya micrófonos y cámaras dentro de la iglesia, donde el pastor se prepara para darnos la palabra de Dios. Predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué decía? Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a orar para iniciar. Señor que estás en los cielos, queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque un buen grupo de tus hijos está aquí presente. Y te damos gracias, Señor, porque también hay hijos tuyos que, aunque no son miembros todavía de la iglesia, se han acercado para escuchar tu palabra. Pedimos que tú bendigas a cada una de estas personas y háblanos, por favor. Queremos conocerte más y queremos conocer quién eres y lo que tú quieres hacer por nosotros. Bendícenos y háblanos, te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en primer lugar, yo les leí el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Dice aquí que hay algo que se tiene que predicar a todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje que se tiene que predicar? El Evangelio eterno. ¿Por qué es importante conocer el Evangelio eterno? Porque el mismo mensaje del primer ángel dice que se está acercando un juicio. ¿Es así? Se está acercando un juicio. Y para que el ser humano esté preparado para ese juicio, debe conocer el Evangelio eterno. Si usted no conoce el Evangelio eterno, si usted no experimenta lo que el Evangelio eterno puede hacer en su vida, cuando venga el juicio va a estar en problemas. ¿Es así? Entonces, hermanos, pero antes de iniciar aquí con las diapositivas, quiero decirle algo. Cuando estudiamos el mensaje del primer ángel, no tiene ningún propósito que usted tenga temor, sino que usted tenga esperanza. Ese es el propósito. Porque el que tiene a Dios, tiene esperanza. Y usted no tiene que temer nada del futuro, porque Dios está en control de su vida. Entonces, vamos a iniciar acá. Me pueden seguir aquí. Hechos 17:30. Dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta, ¿qué dice ahí? Ignorancia. Saben que muchas veces las personas hacen cosas por ignorancia, porque no saben, porque no entienden. Hace poquito, a los que me tienen en Facebook, ¿verdad? Me gusta compartir cosas que edifican. Yo no soy de los que ponen ahí: mira, yo estoy comiendo en tal lugar, o hoy me levanté triste. Yo no pongo cosas así. Okay, yo pongo cosas que edifican, cosas que te va a ayudar en tu vida espiritual. ¿Y sabe qué encontré yo? Encontré uno de los hombres más influyentes del mundo.
y él es un judío y él es un científico. Y los que me tienen Facebook saben que yo subí este video. A mí me impresionó mucho. Porque dice que en el mundo de él no, aunque siendo judío, él no se consideraba pecador. Él no se consideraba pecador. Hasta que él se encontró con un cristiano y un cristiano le empezó a hablar a él sobre el Sermón del Monte. ¿Y quién predicó el Sermón del Monte? Jesús. ¿Saben cómo le llaman los judíos? Yeshua, así le llaman eso. Y resulta que cuando le empezaron a enseñar lo que fue el Sermón del Monte, le explicaron a él que simplemente un mal pensamiento ya es pecado, ¿sí o no? Entonces él entendió, bueno, yo malos pensamientos he tenido. ¿Cuántos no hemos tenido malos pensamientos? Entonces él entendió, yo soy un pecador. Pero él decía, yo no sabía que eso era pecado. Él pensó que solo las obras son pecados. Y dice que en un momento de su vida, él en su cuarto cayó de rodillas, y no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de una persona muy inteligente, científico, conocido a través, ¿verdad?, de la gente intelectual. Y él dice que un día se sentía mal, se sentía pecador, él cayó de rodillas. Y de repente en el cuarto, hermanos, él sintió una presencia, que alguien estaba ahí. Él sintió cuando estaba de rodillas pidiéndole perdón a Dios, que ese Jesús del cual le estaba hablando aquel cristiano estaba ahí con él. Y le estaba llenando de una paz que solo usted y yo podemos recibir cuando nos ponemos a cuentas con Dios. Él dice que sintió una gloria en ese cuarto. Y él dijo, es Cristo. Es ese Jesús que hablan los cristianos. Y dice que el hombre empezó a llorar. ¿Usted se imagina? Un hombre intelectual, un judío, llorando en el cuarto. Y diciendo, Jesús es real. Yeshua está aquí. Yo no sé, cuando yo escucho historias como esas, hermanos, yo me emociono. ¿Saben que mi conversión fue algo así, fue similar? Fue una noche, fue en un cuarto. Yo caí de rodillas y yo le dije, Señor, si tú existes, entra en mi vida. Y yo empecé a sentir una paz que nunca había sentido. Y yo llegué al punto de decir, Dios es real. Dios existe, lo estoy sintiendo ahora. Y hermanos, yo recuerdo que cuando yo me fui a dormir, el siguiente día yo me levanté pensando así, yo anoche me encontré con Cristo. Y yo quiero conocer quién es este Jesús. Y miren, ahora me tiene de pastor. Nunca me imaginé yo los planes que Dios tenía. Pero uno hacía muchas cosas por ignorancia cuando uno no conocía al Señor, ¿sí o no? Uno andaba en el mundo, perdido en las cosas del mundo, y bendito Dios, Dios nos rescató de ahí, para gloria de su nombre. Entonces aquí dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de aquella ignorancia, ¿no encontramos nosotros nuestra vida pasada como una vida que no tenía sentido? Miren, cuando yo estaba aquí en Estados Unidos, yo pensaba que andar en las fiestas, andar allá en los bailes, porque yo llegué hasta ese punto, andar en bailes. Y miren, una vez cuando yo regresé a la casa, yo me sentí tan vacío. Y yo decía, ¿por qué me siento vacío si yo ando haciendo lo que yo quería? Allá en el mundo, con los amigos, pensando en salir con muchachas, etcétera. Pero me sentía vacío, no me sentía feliz. ¿Y sabe por qué me sentía así? Porque el ser humano no fue creado para estar lejos de Dios. Nosotros fuimos creados para que Dios viva en nosotros. Y cuando Él entra en nuestra vida tiene sentido. De lo contrario, yo estoy tratando de llenar ese vacío con las cosas del mundo y me doy cuenta que no me llena nunca. Porque el mundo no llena.
Y yo veo los que hacen así, ¿y saben por qué hacen así? Porque ustedes ya pasaron por la conversión, entienden perfectamente lo que les estoy diciendo. Y los que están así como, ¿de qué estar hablando? Es porque no han nacido de nuevo. Así de sencillo. Sigue diciendo aquí, ¿pero quiere Dios que todos nazcamos de nuevo? ¿Que tengamos esa misma experiencia? Claro que sí. Ahora dice entonces el Señor, en aquel tiempo andábamos en aquella ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si usted se arrepiente, si yo me arrepiento, hay esperanza para mí. Dios me puede salvar. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué necesita el hombre experimentar para enfrentar el juicio de Dios con fe, sin temor? Es el arrepentimiento. ¿Usted sabe quién produce el arrepentimiento? ¿Quién es el que produce en nosotros el anhelo de pedir perdón? Es el Espíritu Santo. Cuando usted comete una cosa mala y usted se siente mal y usted anhela limpiarse de eso que usted hizo, lavar su mente, su conciencia, eso es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Eso es el Espíritu de Dios que le está llamando a usted al arrepentimiento. Sigamos acá. ¿Qué dice Eclesiastés 12:14? Dios traerá, ¿qué cosa? Toda obra a juicio, juntamente toda cosa oculta, sea buena o sea mala. ¿Dónde está Alex? Él cantó ahorita un canto, ahí estás, que tiene que ver con el tema de hoy. Él mencionó en el canto un libro, ¿cómo se llama? El libro de la vida. Y saben ustedes que en el cielo hay muchos libros. Uno de ellos es el que él mencionó, el libro de la vida. Y esos libros del cielo llevan un registro exacto de todo lo que sucede aquí en la tierra. Y si usted pensaba que a Dios se le va a escapar algo, mire, ¿sabe que se registra ya también? Nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Imagínense. ¿Usted cree que un delincuente va a lograr escaparse con un soborno allá en el juicio de Dios? Jamás. Porque hasta los pensamientos, las intenciones, todo eso está registrado. Entonces, la Biblia enseña que toda obra, de toda obra el ser humano tendrá que dar cuenta. Ya leímos que este evangelio es por eso que se tiene que predicar a todo el mundo. Y cuando estudiamos esto, se nos habla de dónde inicia este proceso de juicio. Cuando estudiamos Daniel 8:14, dice así, Él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Quiero explicarlo de manera simple acá, porque hay muchos aquí que no conocen lo que es el santuario. Miren, el santuario fue un edificio que Moisés edificó. En el santuario era, antes de que viniera Cristo, era en el santuario donde el ser humano, o sea, el pueblo de Dios podía obtener perdón de, ¿qué? De pecados. Amén. Entonces, ¿cómo se obtenía perdón de pecados? Alguien tenía que buscar, el pecador buscaba un cordero y ese cordero era llevado al santuario. Y simbólicamente al confesarse, los pecados pasaban del pecador al cordero. Y el pecador tenía que sacrificar ese corderito, porque el corderito moría en su lugar. Usted tal vez no entiende cómo era de difícil eso, pero quiero hacerle una ilustración. ¿Cuántos tienen una mascota? ¿O cuántos han tenido alguna mascota en el pasado? Lo voy a ver un poco raro a usted si usted nunca ha tenido una mascota, ¿eh? Yo recuerdo que mi mamá tuvo 3 perritos pequinés. ¿Han visto los pequinés esos que no crecen? Hemos tenido gatos. Uno se encariña con esos animales, ¿sí o no? Uno se encariña. Y en el tiempo de Israel ellos tenían ovejas y ellos agarraban los corderitos como que fueran un gato, como que fuera un perrito. Y algunos dicen que les daban leche
y les daban cariño. Y si usted ha visto una ovejita, es un animalito noble, lindo. Cuando yo fui allá donde crecieron mis papás, llevé a mi esposa y la llevé que conociera a las ovejas. Y ella encontró una ovejita bebé. Imagínense qué lindo eso. Y le digo, mira, hay una ovejita bebé. Agarra, y ella la abrazó y le saqué fotos con la ovejita. Y una ovejita noble, ¿verdad? No tiene nada, ninguna intención de hacerle daño a nadie. Es muy noble el animalito. Imagínese usted, si viviéramos en aquellos tiempos, usted iba a tener que agarrar, en este caso, una oveja, un animalito que usted había visto nacer, crecer, usted lo había abrazado, pero como usted había pecado, entonces usted tenía que llevar esta ovejita, y usted ponía la ovejita en el altar, y miren qué difícil era esto. Usted tenía que mirar a la ovejita no entendía qué le estaba haciendo, y usted agarraba el cuchillo o lo que sea, y usted tenía que sacrificar ese animalito delante de usted. Y usted se imagínese su mascota, mirándolo a usted y pensando así, ¿por qué me está matando? ¿Por qué me está matando cuando me dio tanto amor y hoy día me está sacrificando? Yo le hago una pregunta, cuando pasaba esa escena, ¿cómo cree que regresaba el pecador, la persona que había pecado? Yo voy a seguir pecando. ¿Usted cree que regresaba así? Yo voy a seguir. Si seguía, ¿qué pasaba? Tenía que traer otro cordero. Entonces, en la mente de la persona que pecaba decía, el pecado es demasiado grave, porque eso lleva a la persona a tener que, en este caso, pagar el precio de un animalito que no hizo nada, un cordero noble, indefenso. Ahora la pregunta es, ¿a quién representaba ese cordero? A Jesús. Una persona noble, una persona de un carácter precioso. Hermanos, en el santuario terrenal, todos los días habían sacrificios, pero una vez al año, ¿qué pasaba? Ese santuario tenía que ser purificado. Ahora, ¿era purificado de qué? De todos los pecados que habían entrado ahí diariamente. Ese registro que quedaba en el santuario tenía que quedar limpio. Entonces, miren cómo esto se aplica hoy. Cuando yo cometo un pecado hoy, yo puedo ir a Jesús y pedirle perdón a Él hoy, ¿sí o no? ¿Y Jesús me perdona en ese mismo momento, sí o no? Sí, pero ¿sabe qué? Ese pecado queda registrado en el santuario celestial. O sea, usted recibió perdón, pero ese pecado queda registrado allá en el santuario celestial. Y así como el santuario terrenal tenía que ser limpio todo ese registro, todos esos pecados que entraban diariamente, el santuario celestial tiene que ser limpio un día de todo lo que registró de nosotros. ¿Estamos entendiendo? Y eso es lo que está haciendo Cristo allá. Y muchas personas no saben de la obra que hace Jesucristo en el santuario celestial. Noten lo que dice Éxodo 26:30. Erigirás un santuario conforme se le dijo a Moisés al, ¿qué? Al modelo. Ahora, ¿qué modelo vio él? El modelo que está en el cielo, que te fue mostrado en el monte, dice. Entonces ya les expliqué, ¿verdad?, cómo funcionaba esto del santuario terrenal. Entonces la purificación se hacía en el lugar santísimo. Note lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así que ahí está hablando que se está llevando un registro. Y miren lo que menciona de los libros. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Así que, ¿cuántos libros hay en el cielo? Pues tiene que ver por lo menos 2 o más, porque aquí está hablando plural, ¿es correcto? Ahí dice libros en plural. Y ya sabemos nosotros que el libro de la vida es uno de ellos.
Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, hasta 2300 días de tarde y mañana, el santuario sería purificado. Hablando del santuario celestial, miren cómo lo menciona Hebreos. Cristo ya estando presente, ¿qué es Jesús? Él es el sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por otro más amplio y más perfecto tabernáculo o santuario, no hecho de manos, es decir, que no es de esta creación. Y ahí no se usa sangre de animales. ¿Qué sangre se usa? Dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una sola vez en el santuario, diseñado para eterna, ¿qué cosa? Redención. ¿Qué sangre nos limpia a nosotros ahora? Ya no es la sangre de un cordero, eso era símbolo. ¿La sangre de quién nos limpia? La sangre de Cristo. Saben que para la gente atea, a veces ellos dicen, pero ese Dios de ustedes, ¿por qué permite tanta maldad y todo esto y todo lo demás? Pero se les olvida que Dios, el que creó este mundo, en realidad no tiene la culpa, porque ¿quién fue el que trajo todo este pecado y todo este sufrimiento? Fuimos nosotros. Pero se les olvida mencionar algo. Dios no fue indiferente ante los problemas que hay en esta tierra. Él vino personalmente. ¿Y saben cómo vino? A través de Jesús. Y cuando Él vino a través de Jesús, Él se identificó con nosotros, Él sufrió con nosotros y Él derramó su sangre por nosotros. Ese es el Dios a quien usted y yo servimos. Y yo digo, gloria a Dios. Es un Dios que me amó tanto que dio su vida para que usted y yo tengamos vida eterna. ¿Qué más le puedo pedir yo a Dios si Él lo entregó todo por mí? Es la sangre de Él la que se usa. Nosotros sabemos que esta profecía inició en el 457 y no voy a hablar mucho de esto porque yo ya he dado estos temas acá. Pero me interesa que usted entienda por lo menos el proceso del juicio. Bueno, solo voy a explicar esto. Cuando nosotros avanzamos del punto de partida, que es el 457, 2300 años, ¿a qué año llego yo? A 1844. Entonces, en esa fecha, Dios empezó algo especial, que está aquí en 1 de Pedro 4:17. Es tiempo de que el juicio comience, ¿dónde? En la casa de Dios. Y yo siempre hago esta pregunta y me da tristeza que muchos adventistas no la responden. Y es tan simple. Nosotros tenemos claro que el juicio de Dios no empieza con buenos y malos al mismo tiempo, empieza con un grupo. La pregunta es, ¿por qué empieza con la casa de Dios? ¿Por quién es la casa de Dios? Somos nosotros. Entonces, ¿por qué empieza con nosotros? No hables, Juan Carlos. Yo sé que tú sabes. Tú ni eres de aquí, hermano. Él es amigo mío, por eso le hablo así, no se preocupe. A ver, ¿quién sabe? Aquí de Louisville. ¿Por qué empieza el juicio con nosotros? ¿Cuál es el propósito? No, hermano Hugo tampoco. Saben que este es un punto que no se... Aquí hay 3 personas que han estado con los testigos de Jehová. Abelín, está la hermana Berta y el hermano que no sé cuál es su nombre. ¿Cuál es su nombre, hermano? Adolfo. ¿Sabe que él estuvo 10 años con los testigos de Jehová? 10 años. Este es un punto que no se maneja, ellos no entienden esto. Ellos entienden que el milenio va a ser en otro lado. Ahorita vamos a explicar el milenio. Entonces, ¿nadie sabe por qué el juicio comienza? A ver, Alex, ¿tú sabes? Disculpe, voy a ser directo. Miren, hermanos, esto es bien fácil entenderlo. Cuando Cristo venga, ¿a qué viene Jesús en su segunda venida? ¿Cuál es su propósito de venir? Llevarnos al reino de los cielos. ¿Sabe por qué ya podemos irnos al reino de los cielos? Porque su pueblo ya fue juzgado. Gloria a Dios. Entonces, para que Él se lleve un pueblo en su segunda venida, eso significa que antes de su segunda venida tiene que existir un juicio investigador en favor de su pueblo. ¿Entendemos? ¿O está muy difícil, hermanos? Yo veo a algunos todavía rascándose la cabeza.
Si Cristo viene a llevarse a su pueblo ya debería de haber sido, ¿qué cosa? Ahora aquí vamos a otro punto bien importante. Vamos a Hebreos capítulo 9, si tiene su Biblia. Sería bueno que usted cuando venga traiga siempre papel y lápiz para apuntar los pasajes que vamos a mencionar. En el libro de Hebreos, miren lo que dice el capítulo 9 y vamos a leer el versículo 27. Hebreos 9, 27. Esta parte es bien importante, hermanos. Dice así: de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿qué cosa? Una sola vez, y después de la muerte, ¿qué viene? ¿Qué viene, hermanos? El juicio. Yo no sé si algunos lo captaron. Después de la muerte, ¿qué enfrenta el ser humano? El juicio. Pero ¿cuál es la enseñanza popular? Si usted muere, si fue bueno, ya está en el cielo. Si fue malo, y si fue regularzón, imagínense, hasta para los regularzones hay un lugar. ¿Qué le parece? Aquellos que dicen, no, yo no soy malo, yo no hago esto, lo otro. Así que hay un lugar para los regularzones. ¿A dónde se van los estos? Según lo que enseñan. Al purgatorio. ¿Usted sabe que en la Biblia no se menciona nada del purgatorio? Cero. No existe eso. Eso no existe. Lo que el ser humano enfrenta al morir, lo primero es no subir, ni bajar, ni nada. Tiene que enfrentar el juicio de Dios. ¿Sí o no? Ok. Entonces, cuando yo entiendo eso, entonces si yo voy algún día a algún entierro y yo veo que el ministro que está hablando ahí dice algo así: Señor, te damos gracias porque fulano o fulana ya está ya contigo en la gloria, disfrutando, está en un mejor lugar. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es falso. Ustedes saben que estos ministros que a veces andan dirigiendo estas cosas, yo nunca he escuchado a uno que diga, ay Señor, este sí nos preocupa porque no creo que haya subido. Yo nunca he escuchado que uno diga así, todos los mandan para arriba. Y a veces los disculpen el término, los ingratos, ni conocen al pobre que está ahí, ni conocen en caso que sea una mujer, ya lo están mandando al cielo. Qué bonito, ¿verdad? Todos mueren y todos para arriba, todos para arriba. La Biblia enseña que ¿quién va a decidir quién se salva, quién se pierde? Dios. ¿Es así? ¿Y dónde define Él eso? En su propio juicio. Amén. Es ahí donde Él define eso. Entonces, cuando yo entiendo eso, vamos a leer unos pasajes acá. Vamos a Salmos, si tiene su Biblia. Mire lo que dice Salmos. Salmos 146. Y mire lo que dice el versículo 4. Ahorita vamos a ir viendo varios versículos de la Biblia. Salmos 146, 4. ¿Qué sucede en el instante que la persona finaliza, muere? Antes de leerlo, ¿saben qué escuché yo en una radio? No una radio de la iglesia de nosotros, obviamente, otra radio. Yo me maravillo con algunas cosas que dicen algunos predicadores, ¿saben? Este señor, me imagino que es pastor de otra iglesia, decía en la radio que cuando una persona se muere, a los 4 minutos ya está disfrutando de la gloria. Yo me pregunté, ¿y de dónde sacó los 4 minutos? Hasta tiempo tienen, hasta sabe cuántos segundos. ¡Qué barbaridad! Bueno, miren lo que dice acá. Salmos 146, 4. Cuando la persona fallece, sale su aliento y vuelve, ¿qué? El cuerpo vuelve a la tierra. En ese mismo día, ¿qué pasa con sus pensamientos? En ese mismo día deja de pensar. ¿Qué está diciendo la Biblia? Deja de estar consciente. ¿Eso es así? Eso es así. Y Abelín sabe que los únicos que entienden por lo menos ese punto
son los testigos de Jehová. Ellos saben el estado de los muertos. Lo que no saben es lo que sucede, no tienen claro lo que va sucediendo después, las diferentes etapas. Entonces, cuando la persona fallece, en ese mismo momento deja de pensar. Allá en Idaho yo estaba visitando una familia y una señora me hizo una pregunta cuando estábamos estudiando esto del estado de los muertos. Me dice, mire, en una ocasión quiero contarle que yo soñé algo, pero antes de explicarle el sueño, quiero contarle que mi padre, antes de morir, él no podía caminar bien. Él arrastraba sus pies y hacía ruido con sus pies. Entonces ella me dice, yo reconocía siempre cuando mi padre se acercaba porque él arrastraba sus pies y yo escuchaba el ruido. Entonces ella me dice, explíqueme algo. En una ocasión, yo estaba por ir a dormir. Ella estaba despierta, por cierto. Cuando ella dice que escuchó, su papá ya estaba muerto. Ojo. Su papá ya estaba muerto. Cuando escuchó, ¿qué cosa? Que los pies se arrastraban. ¿Qué pensó ella inmediatamente? Es mi papá. Pero como ella no tiene claro qué sucede cuando alguien muere, ella dijo, ¿será posible que mi papá vino a visitarme? Entonces dice que el corazón de ella empezó como que a palpitar. Mi papá, él murió. Entonces dice que escuchaba el ruido. Cuando dice que entró al cuarto, dice que ella no miraba porque estaba apagadas las luces, ella no podía mirar nada. ¿Y sabe qué sintió ella? Como un escalofrío. Ella sintió algo que no le inspiraba confianza, pero ella decía, pero es mi papá, pero ¿cómo le hablo si me siento así como incómoda? Y de repente esa presencia llegó a la cama. Hasta asustada se pone la hermana. Dice que ella se sentía mal. Y al final ella de alguna manera pudo sacar unas palabras, papá, eres tú. Entonces dice que de repente se fue esa situación, pero ella se quedó así toda extraña. Le hago una pregunta. Si la Biblia dice que cuando alguien muere en ese mismo día deja de pensar, y cuando yo leo Eclesiastés 9, 5 al 6, dice que los muertos nada saben y ya no tienen parte en nada de lo que se hace debajo del sol. ¿Es claro el pasaje? A ver, léamelo, porque veo a algunos de ustedes preocupados. A ver, Eclesiastés. Miren lo que dice 9, 5 al 6. Leámoslo por amor a aquellos que no conocen este pasaje. Miren lo que dice. Eclesiastés 9, 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir. ¿Sabemos eso? Bueno, espero que sepamos eso, ¿no? Pero los muertos, ¿qué dice? Nada saben. ¿Cuánto es nada en Perú? ¿Cuánto es nada allá en Guatemala? A ver, hermana Blanca. ¿En México cuánto es nada? Nada es cero, ¿no? Cero. ¿Verdad, Alex? En Salvador es cero. Nada es nada. Todos los muertos no saben nada. Y mire lo que dice. Mire cómo dice. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta, ¿de qué manera? En el olvido. ¿También qué? Su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace, ¿dónde? Debajo del sol. En otras palabras, la Biblia está diciendo que nunca va a aparecer un familiar de nosotros buscándonos en la tierra, porque nunca tendrán parte. ¿Amén? Entonces la pregunta es, si no era el papá de esta señora, entonces ¿quién era? Vamos a Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Noten lo que dice versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Noten que está engañando al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pregunta, ¿estamos solos? ¿Nosotros los vemos a ellos? Pero ellos sí nos ven a nosotros, ¿sí o no? Tristemente tenemos una desventaja ahí.
Entonces, noten este otro pasaje. Esto también va de la mano. 2 Corintios. Por eso le dije, esté preparado porque voy a dar muchos textos. Mire lo que dice 2 Corintios. Y vamos a leer el capítulo 11 y verso 14. Miren lo que dice ahí. 2 Corintios 11, 14. Dice el pasaje, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Saben cuándo se disfrazó como ángel de luz? Cuando tentó a Jesucristo. ¿Sí o no? ¿O se presentó él como es ante Jesús? No. ¿Sabe cómo lo identificó Cristo? Por las palabras que andaba diciendo. Por el mensaje que lo identificó. Entonces, si el demonio o los demonios se pueden hacer o disfrazar de un ángel, ¿no se puede disfrazar de algún familiar de nosotros? Saben que mi abuelo, él iba a reuniones espiritistas, tristemente. Y ustedes saben que eso está prohibido por la Biblia. Dice mi abuelo, bueno, decía porque está muerto, que cuando iban a estas reuniones espiritistas, él llamaba a su papá. O sea, lo llamaban de los muertos, como espiritistas, ¿no? Y dicen que el papá de él venía, hablaba igualito. Y como mi abuelito no conocía el estado de los muertos, pues era engañado, pensaba que era su papá. ¿O no es así? ¿Sabe por qué es importante conocer el estado de los muertos? Eso casi no se dice. Cuando lee Evento de los Últimos Días, dice que una de las estrategias de Satanás en los últimos días será que aparecerán demonios haciéndose pasar por familiares de nosotros que ya murieron, viniendo a decirnos una sola cosa: el día del Señor cambió, los mandamientos ya no hay que guardarlos. Esto, falsas doctrinas y la impresión de ver un familiar, entre comillas, que viene solo para decirme ¿eso impactaría a las personas? Claro. Si usted no entiende el estado de los muertos, se va a ir de frente. Va a ser engañado así. La estrategia del enemigo es engañar a las personas y nosotros no debemos ser engañados, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a finalizar con las 3 fases del juicio. ¿Dónde está Jesús ahorita? En el cielo, oficiando en el lugar santísimo, porque ya inició Él su obra del juicio investigador, ¿verdad? Entonces, ya vimos nosotros que este juicio es importante porque ¿cuál es el siguiente evento, hermanos? La segunda venida. Vamos a 1 Tesalonicenses. Si tiene su Biblia, vamos a 1 Tesalonicenses, vamos a leer aquí unos pasajes importantes. Miren lo que dice capítulo 4 y verso 15. Quiero darle 2 pasajes que destruyen el fundamento del rapto secreto. Aquí va a haber uno. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿qué dice? No precederemos a los que durmieron. Otras versiones dice, no nos adelantaremos. ¿Qué está diciendo el pasaje acá? Que no hay un grupo que se va primero, o sea, los vivos se van primero al cielo y después los muertos. No funciona así. ¿Han visto cómo el rapto secreto es famoso? Hasta películas han sacado. Le llaman Left Behind, creo que fue una de las películas famosas del rapto secreto, donde enseñan que las personas de repente están así, viviendo normal cuando desaparecen y se queda todo lo demás. Esta enseñanza del rapto secreto es falso, porque aquí dice que ningún grupo se va antes que del otro. El enemigo puede o quiere llevar a pensar que si el rapto secreto, la enseñanza esa se acepta,
y se cree en eso, usted va a decir, bueno, si no me voy en el primer grupo, me voy en el segundo. Así se enseña, que se va a un grupo, luego 1000 años y luego hay otra oportunidad. Hermanos, la Biblia no enseña eso. Este pasaje dice claramente, dice, esto lo decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, es decir, los vivos, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a adelantar. Y Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Así que el rapto secreto es falso. Lo único que es secreto es la fecha. Pero el evento no es secreto. El evento todo ojo lo va a ver. Sigamos con el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, yo digo gloria a Dios porque yo me voy a encontrar con mis abuelitos otra vez. La Biblia enseña que aunque la muerte venga, si usted creyó en Jesús, usted se levantará. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted cree eso? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Saben que, miren qué triste, pero bueno, así es la vida. Ustedes saben que los padres de mi madre, ellos eran miembros, ¿verdad?, de la Iglesia Católica muchos años, casi más de 80 años. En el último momento de su vida, entendieron la palabra de Dios y se bautizaron en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo vi eso, pero ¿saben qué nunca vieron? Que su nieto, el único, se volvió pastor. Yo les voy a tener que contar eso en el cielo. Cuando ustedes descansaron, Dios me llevó a estudiar teología y después Él me dio la oportunidad de servirle como pastor de iglesia. Y ustedes nunca supieron que uno de sus nietos se volvió pastor, imagínense. Yo me imagino la alegría cuando yo los vea a ellos. Eso va a ser algo lindo. Entonces, los muertos en Cristo van a resucitar, ¿qué? ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que van a haber 2 resurrecciones. Porque ¿cómo va a decir usted que resucita primero y luego ahí termina? No, si resucita primero es porque otros resucitarán segundo. Hermanos queridos, si por alguna razón la muerte nos sorprende en esta tierra, porque aquí nadie está garantizado, ¿eh? ¿De qué resurrección quiere ser usted? Espero que esté seguro de cuál, ¿eh? Porque si resucitamos en la segunda, ¿qué pasa? Hermano, si usted ve ahí al lado a Adolfo Hitler, que resucitó con usted, a Stalin, a Fidel Castro, a Chávez, usted está frito. Pero hermano, si usted resucita, hay un pasaje lindo que dice, y cuando ustedes vean sentados a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ustedes estén excluidos, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted se imagina lo tremendo que va a ser ver a estos hombres? Usted sabe que la Biblia dice que David, el rey David, no ha subido al cielo. La Biblia lo dice. ¿Ustedes sabían eso? Ahora, ¿vamos a ver al rey David en el cielo? Claro. Mire lo que dice Hechos. Hay muchas personas que no han visto este pasaje. Hechos capítulo 4. Mire lo que dice. Perdón, es Hechos 2. Hechos 2, versículo 34. Miren lo que dice de David. O sea que David va a tener parte en la primera resurrección. 2:34. Hechos 2:34. Porque David, ¿qué dice? No subió a los cielos. ¿Qué está esperando David? La primera resurrección. Y Hebreos 11 menciona a muchos de los que no han recibido la promesa también, ¿verdad? La resurrección general de los justos. Entonces, el último pasaje que no leímos dice el verso 17. Luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, y así siempre estaremos con Él, Señor. Dos cosas aquí. Los que estén vivos, dice acá, claramente, los que hayan quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que estaban muertos. Amén. ¿Me está siguiendo la hermana? ¿Los otros ya se perdieron? Los muertos en Cristo resucitan y los vivos y los dos grupos juntos reciben al Señor. Amén. Ahora, el otro punto aquí importante es, entonces eso muestra que no hay un grupo que se adelanta al otro, pero había otra cosa que quería decirles acá. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados así. ¿Dónde nos encontramos con Jesús? En el aire. ¿Sabe cuál va a ser el engaño final? Satanás va a ser una personificación de Cristo. Va a hablar como Jesús. Se va a mirar como Jesús. Va a hacer milagros como Jesús, pero va a haber algo que Dios no le va a permitir hacer. Y es de que Él haga todo desde el aire. Porque Cristo, cuando venga en su segundo venimiento, no va a tocar la tierra. Si usted ve a un Cristo que está caminando por ahí, ese no es el Cristo bíblico, porque con Él nos encontraremos en el aire. La Biblia nos dice claramente cómo protegernos de los engaños finales. Hay otro pasaje que dice, si os dijeren que está allá o en este lugar, no vayáis, porque todo ojo le verá. ¿Estamos claros? No tenemos que poner la televisión y poner CNN para ver dónde está Jesús. Todo ojo le verá. Hermanos, yo doy gracias a Dios por la Biblia. La Biblia nos enseña todo lo que tenemos que saber. Cuando Cristo venga, entonces viene el milenio, y esto es lo que muchas iglesias no entienden. Hay algunos que dicen que el milenio es en la tierra, y dicen que ese milenio que es en la tierra, dicen que hay una gran tribulación, y hasta el anticristo aparece en el milenio. Unas tonterías, hermanos. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver este asunto del milenio. Ya estamos terminando, solo vamos al milenio y la parte final. Miren lo que dice acá. Apocalipsis 20. Miren lo que dice el versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? ¿Con quién van a reinar? Con Cristo. ¿Y cómo reina uno con Cristo? Pues tiene que ser un reinado feliz, ¿o no es así? Pero la gente dice que va a ser tribulación y el anticristo va a estar ahí. No, hermano, eso es falso. Aquí dice que ellos reciben una tarea. ¿Cuál es la tarea? Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ellos reciben facultad de juzgar. A mí me encanta estudiar este tema con abogados. Y gracias a Dios ganamos a varios abogados al evangelio porque entendieron el juicio de Dios. A ellos les encanta eso de las leyes. Entonces, aquí hay un grupo de personas que recibe la facultad de juzgar, es decir, no la tenía, el que la tenía era Dios, y les da a ellos la facultad de juzgar. ¿Quiénes son ellos? 1 Corintios 6:2. Miren lo que dice 1 Corintios 6:2 para que usted vea quiénes son estos que reciben esta facultad de juzgar. 1 Corintios capítulo 6 y verso 2, miren lo que dice. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿juzgado por quién? Por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a quiénes más? A los ángeles.
¿Qué ángeles, hermanos? A los ángeles caídos. Porque miren, Dios no puede quemar a estos sinvergüenzas si no han sido juzgados. ¿Se da cuenta que Dios es justo? Porque estos demonios, ustedes saben, a veces, hermanos, no sé si usted a veces lo ha sentido. Yo no sé si el enemigo envió un demonio especial cuando yo iba a tener un encuentro con Jesús, aquella noche que yo me arrodillé. Pero yo le cuento a mi esposa que cuando yo decidí arrodillarme por primera vez y entregarle mi vida a Dios, hermanos, yo sentí una presencia que agarró unas cosas que estaban en un escritorio y los tiró para el otro lado. Y yo sentí un escalofrío, hermanos. Y yo no soy cobarde, yo no soy una persona que le tiene miedo a la noche. Yo ando de noche, a mí no me da miedo. Yo, gracias a Dios, no tengo esa fobia. Hay gente que solo apaga la luz y ya tiene miedo. Yo no soy así, gracias a Dios. Pero hermanos, yo cuando estaba cayendo de rodillas, yo inmediatamente sentí una mala presencia. Algo había en el cuarto. Inmediatamente yo me puse a orar. Yo dije, Dios, yo no sé qué hay aquí en mi cuarto, pero sácalo de acá, sácalo. Yo creo que hay demonios, hermanos, ángeles que Lucifer, Satanás, envía para destruirnos a nosotros. A veces yo me he levantado en medio de la noche con un sueño pesado y siento que tengo una lucha contra algo y despierto y todavía siento una presencia ahí. Yo caigo de rodillas y digo, Señor, saca lo que hay aquí adentro, sácalo. Y uno lo siente porque es una atmósfera pesada. Estos ángeles que están trabajando para que usted y yo no alcancemos la vida eterna, van a tener que ser juzgados. ¿Sí o no? Yo creo que hay demonios que el enemigo manda para destruirnos, para llevarnos por caminos equivocados, colocando personas que nos desvían de Dios, que nos llevan a practicar cosas que no deberíamos de practicar. ¿No fue Satanás el que él mismo personalmente tentó a Eva? ¿No fue él? Hermanos, ellos van a tener que pagar por esas cosas que hicieron. Y nosotros cuando estamos en el mundo estamos tan engañados. Yo siempre les cuento que yo escuchaba rock cuando estaba en el mundo. Y uno de los grupos de rock que eran famosos era el grupo de Queen, donde estaba Freddie Murphy, ese tipo que se hizo homosexual. ¿Usted sabe por qué él tuvo tanto éxito en el mundo del rock? Porque él vendió su alma a Satanás. Así de sencillo. Ese hombre escribió música, hermanos, que se escuchó en todo el mundo. Y dicen que gente como él dice que podían escribir un canto así de una manera sobrenatural y a las pocas semanas se estaba escuchando en todos los continentes. Habían hecho un pacto con Satanás. Michael Jackson, el rey del pop rock, como quiera llamarle, cuando ese hombre bailaba, hacía cosas sobrenaturales. Yo recuerdo en alguno de sus videos que el hombre bajaba así, con sus dos pies, y casi besaba el piso y regresaba, algo demoníaco. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que tanto Freddie Murphy de Queen como Michael Jackson, los dos murieron jóvenes. Jóvenes, ese fue el precio que pagaron por ser famosos. Y ahí andamos los jóvenes del mundo escuchando Michael Jackson, escuchando Queen, escuchando todos estos tipos. Hasta Maná escuchaba yo, imagínense. Entonces, hermanos, ¿es astuto Satanás para engañar a la gente? Claro. Y ahí andamos nosotros en el mundo, cuando estábamos en el mundo, cantando ahí con ellos. Sin darnos cuenta que íbamos en camino al lago de fuego cantando. ¿Saben que un canto que escuchábamos en el mundo del rock? Decía,
Highway to Hell. Esa era la música que yo escuchaba, imagínense. La autopista al infierno. Y ahí anda uno cantando y esto y esto. Imagínense cantando uno que se va a morir. Está loco. Pero hasta ese punto lo lleva el enemigo a uno. Pero si no lo agarra usted con el rock, lo agarra con las rancheras. Y si no lo agarra usted con el merengue, y si no lo agarra usted con el reggaetón, y si no, y en algo lo agarra. Una señora me dice, a mí no me gusta nada, pero me encantan los Bukis. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, que Dios me dio victoria sobre eso. No me interesa saber nada de esa basura. Dios me rescató. Bendito sea su nombre. Gracias a Dios. ¿Cómo dice el canto? I was blind, but now I see. Estaba ciego, pero ahora veo. Y esa es la oración que yo siempre tengo cuando predico. Que las personas al escuchar la palabra, sus ojos se puedan abrir. Y ver y conocer la verdad y ser libres. Miren, hermanos, a través del ministerio del último mensaje de Byron, uno no sabe quién está escuchando estos mensajes. Y miren la sorpresa que desde el Perú me mandaron un mensaje a mí, porque yo pongo todos los temas que cuando se está transmitiendo, yo lo pongo en mis páginas. Yo tengo una página de la Biblia Habla de Facebook y también mi personal. Yo lo puse en la página de la Biblia Habla, que yo tenía una página que creé cuando tenía la radio, cuando yo trabajaba en la radio y tenía un programa ahí. Y lo publiqué. Y hoy recibí un mensaje. Quiero leerle el mensaje que me mandó este señor del Perú. Imagínense hasta dónde estaba escuchando el Señor. Miren lo que él me escribió, para que ustedes vean cómo la gente necesita de Dios. Miren lo que él me escribió. Quiero que ustedes escuchen esto. Dice aquí Alfonso, para que oremos por él. Doy gracias a Cristo Jesús que encontré este programa. O sea, hablando de los sermones que estamos compartiendo. Yo estaba perdido y sin rumbo, pero me puse a escuchar estos sermones. Bueno, yo le contesté, wow, nos alegra, ¿de dónde nos escribe? Él dice, de Lima, Perú, distrito DSJM, no sé, ahí sí no entiendo dónde es. Y luego le pongo, qué alegre. ¿Cuándo empezó a escuchar? Esta semana. Y hoy precisamente lo estoy siguiendo. Gracias al Señor que le dé fuerzas, porque hay muchos que están perdidos, que necesitamos salvación. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Este hombre necesitaba de Dios y de repente Dios lo guió a ver esto? Claro, hay gente que está muriendo allá afuera. Y parece que una de las personas que estaba escuchando también a través de las transmisiones fue una de las personas que también se bautizó ahí en la campaña de Duncanville. Es decir, uno no sabe lo que Dios está haciendo. Uno no sabe. Bueno, vamos a seguir, si no, no vamos a acabar. Entonces, el milenio, hermanos, ¿quiénes van a estar ahí? El pueblo de Dios va a tener acceso al juicio. ¿Es así? Se van a juzgar a los ángeles caídos, pero también, ¿sabe cuál va a ser la pregunta que se tiene que contestar? ¿Por qué algunas personas alcanzaron el reino de los cielos y por qué otras no? Usted no va a poder apuntar el dedo a Dios y decirle, tú fuiste injusto. Nadie podrá. Porque usted tendrá acceso a los libros del cielo y usted va a poder ver por qué Dios permitió que algunas personas entraran y otras no. Usted va a leer. Y por eso Jesús es bien sabio cuando dice, amen a sus enemigos. ¿Y saben por qué una de las razones que se me viene a mi mente, que Él dice eso? No sea que un enemigo suyo se le ocurra arrepentirse a última hora y va a ser su vecino. ¿Usted se imagina?
Mire, yo he tenido vecinos malos, no cree usted que yo he tenido vecinos lindos. He tenido una señora, hermano, se puso a pelear con nosotros por nada. Llegaron mis suegros y mi suegro tan lindo, él quiso limpiar algo y tristemente como estábamos en el segundo nivel, el polvo empezó a caer en la casa de ella abajo, ¿no? Porque se sacudía entonces abajo. Entonces ella me llama para maltratarme, decirme cómo estoy, está lleno de polvo. Yo le dije, mire señora, fue mi suegro y no fui yo. Y desde ese día se hizo enemiga. Y tal vez algunos de ustedes conocen a mi esposa es noble. Yo a veces me pongo a pensar, si alguien se pelea con mi esposa es porque está loco, pues porque ella es tan noble. Que se peleen conmigo, tal vez se lo creo, porque pues yo tengo un carácter más fuerte, ¿verdad? Pero pelearse con mi esposa. Y mi esposa un día llegó con un pastelito, imagínense la nobleza de ella, el corazón tan puro. Llegó y le dice, mire, yo le traigo un pastel. Le dijo la señora, no quiero. Así la trató. Mi esposa regresó y me dice, mira, no quiso. Yo como soy de carácter fuerte, le dije, ¿y tú todavía vas con esa señora sinvergüenza a llevarle eso? O sea, para que se dé cuenta cómo reacciono yo y cómo reacciona ella. Pero no, yo le dije, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, yo tengo que orar por esta pobre señora. Tengo que orar, la pobrecita amargándose su vida. Y cuando nosotros llegábamos, ella hacía la cara así. O sea, algunos de nosotros nos ha tocado gente difícil. Pero miren, no deje que le arruine su felicidad a usted. Si ellos quieren estar amargados, déjelos que estén amargados. Pero usted viva en Cristo Jesús. Y no deje que la gente tóxica los contamine. Ore por ellos, para que ellos conozcan a Jesús también. Pero hermanos, yo sí me llevaría una gran sorpresa si veo a esta señora en el cielo. Y yo sí le voy a decir, ¿cómo fuiste capaz tú de rechazar a mi esposa con el pastelito? ¡Qué barbaridad tú! Tal vez no me aguante si lo diga, ¿eh? Si es que la veo. Van a haber sorpresas en el cielo, ¿sí o no? Van a haber sorpresas. Pero lo triste es que van a haber personas que nosotros imaginábamos que iban a estar allá y no entraron. Entonces, todas esas preguntas se tienen que contestar en los libros del cielo. Por ejemplo, mi mamá, nosotros podríamos ser 4, somos solo 2 hermanos, yo y mi hermana, y los otros 2 no lograron vivir. Y yo recuerdo cuando fuimos a enterrar a mi hermanita, que podría haber estado con nosotros también, yo lloré, hermanos, ahí, aunque yo no era el papá, era mi hermana, pero yo recuerdo que yo derramé lágrimas. Yo dije, yo quería estar, yo quería conocerte. Entonces, en el reino de los cielos, ¿podré yo saber por qué Dios no permitió que esta niña viviera en esta tierra? ¿Sí o no? Allá se nos va a decir. Y tal vez allá vamos a entender el por qué. Tal vez esta niña iba a crecer y se iba a volver una muchacha mala y le iba a hacer infeliz a mi mamá y al final iba a hacer desastres con su vida y Dios nos salvó de eso. ¿Quién sabe? Uno no sabe, hermanos. ¿Recuerdan el tema de esta mañana? A veces ni Elías entendía algunas cosas. ¿Cómo es posible que hasta la viuda donde estoy, Elías no entendía? Pero Dios iba a hacer un milagro. Algo grande, resucitar a este muchacho. Entonces, hermanos, yo no sé qué preguntas puede tener usted. Usted puede decir, ¿por qué yo nací así? ¿Por qué nací en esta circunstancia? ¿Por qué es de que no tuve la oportunidad de tener a mi papá? Algunos de ustedes tal vez solo tuvo a su mamá. Yo no sé qué preguntas le afligen a usted. ¿Por qué usted perdió un hijo, una hija? En el reino de los cielos usted se sentará con Dios y le podrá decir, Señor, yo quiero que tú me resuelvas esta duda. ¿Qué privilegio tendremos nosotros de sentarnos con Dios? ¿Es solemne eso? ¿Es impresionante eso? O sea, decirle a Cristo, Señor, siéntate conmigo un momento, vamos a conversar. Hermanos, ese va a ser un día lindo, ¿sí o no?
un día extraordinario. Y escuchar de la voz de nuestro Señor explicándonos a nosotros tantas cosas. Cuando ese milenio termine, ¿qué vamos a decir? Dios ha sido justo. ¿Sí o no? Nadie va a poder ponerle la mano, el dedo a Dios y decirle, tú hiciste mal. El carácter de Dios, la justicia de Dios, el pueblo de Dios será vindicado ante los ángeles y todo el universo. Reconocerán que Dios es justo y Él es Rey de reyes y Señor de señores. Dice el conflicto de los siglos, hermanos, tremendo. Hasta Lucifer, el gran adversario, va a llegar un momento en que él va a caer de rodillas y él va a reconocer que Dios fue justo. Eso es tremendo, hermano. Yo no sé si usted entiende eso, pero para que el gran rebelde caiga de rodillas y reconozca que Dios, al final, él tenía razón, eso es tremendo. Solo Dios. Solo Dios. Cuando termine el milenio, todas las preguntas se habrán contestado. Y tal vez me ayudan allá a completar, porque se acabó aquí. Ahí está, pónganlo, ahí estamos. Entonces, cuando termine el milenio, ¿qué sigue, hermanos? El lago de fuego. Pero no es el lago de fuego que se enseña que la gente mala se va a quemar por la eternidad sin descanso. Eso es falso. Porque si los malos, hermanos, se quemarán sin descanso, eso significa que ya no es de acuerdo a las obras, sino que todos pagan igual, todos los malos pagan igual. Vamos a leer unos pasajes para mostrar que eso es falso. Vamos a Mateo 16 y verso 27. Vamos a leer por lo menos unos 3 pasajes. Ya estamos en la última parte. Miren lo que dice Mateo 16 y verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a qué. ¿Dice que todos reciben el mismo pago? No. Dice que es de acuerdo a las obras. ¿Amén? ¿Está claro? Ok, ¿y cuándo paga? ¿Cuando muere o cuando Cristo venga? ¿Qué dice el pasaje? Ahí dice también, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces, ¿qué dice? Pagará. Ahora regresemos a Malaquías. Noten lo que dice Malaquías. Malaquías capítulo 4 y noten lo que dice el verso 1. Malaquías 4:1 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, ¿cuántos todos? Todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto va a quedar de esta pobre gente? No va a quedar nada, ni raíz ni rama. Entonces la enseñanza que los malos se van a estar quemando por la eternidad es, ¿qué cosa? Eso es falso, eso no es bíblico, porque es de acuerdo a las obras. Note lo que dice Ezequiel, capítulo 28. Quiero mostrarles de una vez un pasaje para mostrarles que el enemigo tenía parte en la música en el cielo. Por eso no les sorprenda a usted que el enemigo esté en control de los cantantes y de los artistas. Miren lo que dice aquí de la música. Y una vez aprovechando que estamos en ese capítulo. Ezequiel 28:13 dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y luego menciona, ¿no? Conerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice y todas estas, esmeralda y oro. Y luego dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Ven los instrumentos que él usaba? Miren lo que dice, 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti
maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios. Vamos al 19 y mire cómo termina. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué significa eso? ¿Saben que hay algunas versiones que dice dejarás de existir? Ahora le hago una pregunta, ¿quién es más demonio que el demonio? Si Satanás va a ser destruido, ¿cómo pueden poner a otro que sufra más que él por la eternidad? ¿Están entendiendo? ¿Satanás va a ser inmortal o va a ser destruido en algún momento de la historia? Va a ser destruido. Entonces la enseñanza que se nos ha enseñado de que los malos se quemarán sin descanso es falso, porque el mismo demonio va a ser destruido. Bien importante ese pasaje, no los dejen engañar. Y cuando ellos sean destruidos, ahora vamos a Lucas. Quiero ir cerrando con esto. Mire lo que dice Lucas. Esto es bien importante. Ok, Lucas capítulo 12, mire lo que dice el 47. Lucas 12, 47. Y esto, ojo aquí con lo que dice, porque este es un pasaje tremendo, ¿eh? Para que usted vea que hay grados de castigo. Aunque todos serán destruidos al final, hay grados de castigo. Lucas 12, 47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué cosa? Muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado, ¿qué? Poco. Porque todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Quién va a sufrir más entonces? Satanás. Él tendrá que sufrir más. Entonces, hermanos, yo les contaba allá en Duncan, yo pensé que aquí en Estados Unidos a uno no le roban, yo pensé que solo allá en Latinoamérica. Aquí en Richardson me abrieron el carro los sinvergüenzas y se robaron el estéreo. ¡Qué bandidos aquí! Bienvenido a Estados Unidos también. Cuando yo salí, la puerta del carro abierto, y los ingratos dejaron un relajo ahí buscando dinero, quién sabe qué. Ah, no, yo pensé que estaba en Estados Unidos, aquí nadie roba. Ah, sí. Welcome to the US. Pero ¿será que un ladroncito de estéreos va a pagar igual que Adolfo Hitler? Sería injusto, ¿sí o no? Pero aunque sea un ladroncito de estéreos, tiene que pagar. Al menos que se arrepienta. ¿O no es así? Si se arrepiente. Entonces, ¿se dan cuenta que hay grados de castigo? ¿Sí o no? Entonces, cuando termine el lago de fuego y todos los que tengan que ser destruidos, se cumple lo que dice Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, uno dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá ¿qué? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Usted ya no va a poder sufrir porque ya todo el mal fue eliminado. Amén. Gracias a Dios. Pero ¿sabe cuál es la misión que usted y yo tenemos? Tenemos que seguir orando y orando y orando y orando por aquellos familiares de nosotros que no quieren nada con la iglesia. Porque hermanos, cuando se termine el milenio, ¿sabe qué va a hacer Dios para que usted ya no sufra por aquellos seres queridos que ya no se entregaron a Dios? ¿Sabe que cuando yo estaba dando una campaña en un lugar, hermanos, fue lindo porque en esa campaña se bautizaron 20 personas. Son de esas campañas de que, wow, una gran cosecha.
Entre las 20 personas había una señora que estaba relacionada a la brujería. Así que eso hizo más interesante la cosa. Y cuando el pastor bien astuto, ¿no? Cuando él vio que la señora se iba a bautizar, yo lo entiendo así, si me equivoqué, pues que Dios me perdone. Pero cuando él vio que se iba a bautizar la señora que estaba en la brujería, dijo, hey, tú bautiza. Ah, vaya, tú no quieres bautizar. Porque se ha escuchado que cuando hay alguien que está metido en este mundo, a veces el enemigo ahí la agarra y empiezan a ver cosas sobrenaturales y todas las... Hermanos, cuando entramos al agua, ahí a la gente sacaron sus cámaras por si pasa algo. Qué barbaridad. Hermanos, yo solo me encomendé a Dios porque sí, yo era el que me iba a meter ahí. Entonces, yo dije, Señor, aquí protégeme. Si algo pasa, yo estoy aquí obedeciéndote. Así que tú hazte responsable de lo que pasa aquí. Protégenos, ¿verdad? Yo entré con fe, yo no estaba ahí temblando. Entré con fe. Y el pastor fue inteligente, dejó a la señora que estaba en el mundo de brujería, la dejó de último, por si algo pasaba. Ya habían 19 que se habían bautizado. Bueno, por si algo pasa. Y bendito Dios, cuando llegó el turno de ella, sí la noté así como que... No estaba relajada, había una tensión y eso me ha pasado 2 veces, ¿sabes? Me pasó con otro muchacho también que él miraba cosas sobrenaturales y era un abogado. Y le regalamos el conflicto de los siglos y en 3 semanas él se devoró todo el conflicto de los siglos, en 3 semanas. Y lo estaba bautizando yo a él junto con la esposa. Y cuando entramos al agua, él era más alto que yo sentí una tensión, hermanos, una cosa. Entonces yo decía, Señor, protégeme, yo ando obedeciendo aquí. Y, hermanos, bajó el abogado y salió, y yo noté que él ya salió libre, porque ya pertenecía a Dios. Y cuando entramos con la señora, ese era otro, ¿no? Entonces yo noté que la señora estaba tensa también. Pero yo oré, yo le dije, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo. La bajamos. Y esa señora salió con una sonrisa que había sido libre. Libre, gracias a Dios. Entonces cuando yo salí, una de las señoras, por cierto, una hondureña, me dice a mí, mire pastor, yo estoy feliz, hoy me bauticé con mi hijita. Pero hay otros 2 hijos míos que no quieren saber nada de la iglesia. Y me dice, por favor, ore por mis hijos. Yo no quiero que mis hijos se pierdan. Yo quiero que estén conmigo cuando Cristo venga. Si usted ama a su familia, usted quiere estar con ellos cuando Cristo venga. Usted no quiere que ninguno se pierda. Es nuestra familia, hermanos. Pero si por alguna razón algunos de ellos se pierden, Dios va a tener que hacer una operación. ¿Qué operación es? Agarrar el recuerdo de ese familiar, quitarlo de nuestra mente como que nunca usted lo conoció. Y si no me cree, mire lo que dice Isaías 65, 17, con eso terminamos. Último pasaje de esta noche, Isaías 65, 17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces la única forma que una persona puede ser feliz en el reino de los cielos, habiendo perdido a un familiar, imagínese perder un hijo, o 2 o 3. ¿Y cómo ser feliz en el cielo sabiendo que estos muchachos se perdieron? O mi papá, o mi mamá, o qué sé yo, un familiar que amamos. Entonces, en el reino de los cielos, viene Dios y agarra ese pensamiento, ese recuerdo de ese ser querido, y lo elimina de nuestra mente. Entonces usted ya no puede sufrir porque no lo recuerda. ¿Se da cuenta que para todo hay solución? No hay nada difícil para Dios. Y usted y yo seremos felices por la eternidad. Porque estamos con aquellas personas que también amaron a Jesús y que quisieron vivir con Él por toda la eternidad. Hermanos, yo quiero decirle que Cristo viene pronto. Y Él quiere que usted y yo podamos disfrutar
de su amor y de su paz. Y así como estas personas que fueron libertadas del poder del mal, también nosotros necesitamos romper las cadenas que Satanás ha puesto sobre nosotros. Si tú no has sido libertado por el poder que hay en Jesús, tú tienes que decirle al Señor, así como tú salvaste a estas personas y los rescataste haciéndolos nuevos hombres y nuevas mujeres, yo también quiero experimentar ese poder. ¿Saben que yo admiro mucho al hermano Hugo, saben? Y no me da pena decirlo, pero ese es el hombre más misionero que hay aquí. Sí. Eso es así. Pero pregúntele a él dónde estaba él hace 10 años, hace 12 años. A él andaba la vida alegre. Pero por la gracia de Dios, el hermano Hugo es un hombre nuevo para honra y gloria de Dios. Y él es un tipo como Pablo, ¿no? Ahí anda hablando en todas partes a la gente. Ustedes tienen el privilegio de tener un hombre como él en esta iglesia. Y no lo estoy diciendo por quedar bien con él y para que luego me dé unas pupusas, tranquilo, no es por eso. Pero Dios quiere transformar nuestra vida así también, ¿sí o no? Dios quiere que tengamos una historia que contar. Y yo quiero averiguar más de este judío que es uno de los mentes que más tienen influencia sobre la tierra, que ha conocido a Yeshua, a Jesús, y ver lo que Dios está haciendo en su vida. Dios quiere ayudarte, Dios quiere tocar tu corazón. Yo quisiera hacer una oración esta noche de una manera muy especial para aquellas personas, amigos, que hicieron tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios hoy y quieren decirle al Señor esta noche: Señor, yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Yo quiero experimentar ese poder que Jesús me puede dar. Y yo creo que aquí hay algunos amigos que necesitan de Dios y queremos orar por ti. Si tú quieres decirle a Dios: Señor, así como este joven habla de estas personas, cómo tú los cambiaste, yo quisiera que tú me cambies también. Yo quisiera que tú me des un nuevo corazón. Yo quisiera que tú entres a mi vida y hazme un hombre o una mujer victoriosa para honra y gloria de Dios. Yo quisiera orar por ti. ¿Quién quisiera esta noche decirle a Dios? Y yo quisiera hacer énfasis en los que no son bautizados, que quisieran decirle a Dios: Señor, yo quiero que tú trabajes en mi vida. Yo quiero pedir que tú entres en mi corazón. Yo quiero que tú obres, que tu Santo Espíritu trabaje. Yo quiero que tú hagas un milagro. Si tú eres una de esas personas, yo quisiera orar por ti. Yo solo quisiera que tú levantes tu mano. Yo solo quisiera orar por ti para que Dios pueda bendecirte y pueda entrar en tu corazón y que el Espíritu Santo pueda hacer un milagro en tu vida. Así como nos rescató a nosotros, Él quiere rescatarte a ti. Amén. Gloria a Dios por esa mano. ¿Hay una persona más? Gloria a Dios por este joven. Una persona más. Amén por esa pareja. ¿Quién más necesita oración, necesita poder, necesita fuerzas? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos anhelan que Dios haga un milagro? Gloria a Dios por la hermana. Ya la vi. ¿Hay alguna persona más que quiere decirle: Señor, amén, gloria a Dios? Señor, yo te necesito. Cámbiame. Trabaja en mi corazón. Quiero ser libre. ¿Hay una persona más? Yo digo gloria a Dios por estas personas. Pero ¿habrá alguien más que necesita? Alguien en cuyo corazón el Espíritu Santo está trabajando. Bueno, yo digo gloria a Dios por estas personas, amén. Vamos a ponernos de pie y Dios ha escuchado, ha visto esas manos y vamos a orar por estas personas. Oremos. Señor, yo quiero orar también por las personas que están viendo estos sermones a través del internet. Señor, este señor que se comunicó con nosotros, Alfonso, abrázalo bien fuerte, Señor. Él se comunicó con nosotros diciendo que andaba sin rumbo, pero se encontró con Cristo.
que tú abraces bien fuerte a este Señor y también a todas las personas que están atendiendo, escuchando este mensaje. Y quiero orar también de manera especial por las manos que fueron levantadas aquí. Aquí hay hombres y mujeres que te están diciendo, Señor, ayúdame, Dios. Ellos están extendiendo su mano y diciéndote, Señor, te necesito. En este momento, Padre, entra en la vida de ellos. Entra en el corazón y coloca esa paz de tu perdón, de tu gracia, y lávanos con tu preciosa sangre. Que podamos salir de este lugar sabiendo, Señor, de que tú has estado con nosotros. Te doy gracias, Señor, por este primer mensaje. Y quiero orar, Señor, para que tú nos ayudes el resto de la semana. Trae las personas que necesitan ser salvas. Bendice las invitaciones que hemos hecho. Y especialmente nuestros amigos que pudieron venir hoy. Dales victoria para que puedan seguir viniendo. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia entre nosotros. Gracias porque tú nos amas tanto, que diste tu vida para rescatarnos. Señor, ¿de dónde nos sacaste? Solo podemos decirte gracias, Señor. Mientras tengamos vida, ayúdanos a seguir predicando. Hay mucha gente que te necesita. Bendice esta campaña evangelística, bendice esta iglesia, bendice también al pastor Arrebato, su familia. Oramos, Dios, para que tú protejas a tus hijos. Al regresar, nos vamos contentos porque hemos escuchado tu palabra. Gracias porque tú nos amas y esto te lo pido y te lo agradezco en el dulce nombre de mi Señor Jesucristo. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dígale Dios te bendiga al que está a su lado. Dígale gracias por venir. Te esperamos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Feliz noche a ustedes. Mis queridos televidentes, queridos radioescuchas, por haber estado en sintonía de su programa, El Último Mensaje, y hoy iniciando un ciclo de conferencias aquí en la iglesia de Louisville para la honra y la gloria de Dios, esperanza en las profecías. Hoy el pastor ha tocado un tópico muy interesante acerca de las 3 etapas del juicio. Esperamos de que ustedes, mis queridos televidentes, mis queridos radioescuchas, hayan sido ricamente bendecidos también en sus hogares, y donde quiera usted nos haya visto o nos haya escuchado, usted pueda recibir la palabra de Dios con gozo. Extendiéndoles nuestra invitación para que el día de mañana, a partir de las 7:30 de la noche, nuevamente nos acompañe, porque el pastor continuará con este ciclo de conferencias, esperanzas en las profecías. Así es que les esperamos mañana. No se pierda la sintonía del Último Mensaje. Les invitamos a compartir estos temas con sus familiares, con sus amistades, para que también ellos puedan ser bendecidos grandemente. Así es que por esta noche, en nombre de todo el equipo del Último Mensaje, nuestro Señor Jesucristo, les decimos: Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes, y nos vemos mañana si Dios así nos lo permite.